Hola, bienvenidos a Diario de Cuba. Hoy tengo el grandísimo placer de hablar con Ricardo Lozano Picón desde Colombia, exministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de ese país. Estuviste en el cargo desde el año 2018 al 2020, durante el mandato de Iván Duque. Tú eres geólogo, también periodista, y aunque hace mucho tiempo esa profesión no fue tu prioridad, ahora la retomas con fuerza porque vas a estrenar el podcast Desde las Entrañas, donde hablas de los retos medioambientales que tenemos hoy, un tema súper actual y súper importante. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Ricardo. ¿Cómo estás? Bien, Wendy, muchas gracias por esa presentación y muy feliz. Quiero decirte que tú tienes la chiva, como decimos acá en Colombia, eres la primera que me entrevista sobre este podcast y me siento muy feliz de que seas tú. Gracias. No, yo muy feliz de tenerte porque me encantan los emprendimientos. Entonces, sí quiero preguntarte qué vamos a escuchar en este podcast, por qué es importante y dónde podemos escucharlo. Bueno, gracias. Yo creo que este podcast que se llama Desde las Entrañas, como su nombre lo indica, viene de un ejercicio desde las entrañas de hace casi 40 años, cuando estaba estudiando geología. Y me preguntaba, y bueno, ¿y dónde está el hombre, no? ¿Dónde estamos nosotros? Me enseñaban todo sobre paleontología, sobre clima, sobre biodiversidad, sobre geografía, sobre las rocas, litología, volcanes, etcétera, invertebrados, vertebrados, ¿y el hombre qué? ¿No? Entonces, esa gran pregunta me la hacía siempre y sufrí mucho, no creas, sufrí mucho en la universidad porque era muy enfocada a los hidrocarburos, a la minería, como todas las carreras de geología o de minería en el planeta. Y eso fue hace pues 40 años y no, nunca hablábamos de lo que estaba haciendo el hombre con la naturaleza y con la tierra. Y fue cuando decidí pues irme para Bogotá, especializarme en comunicaciones, para eso, para poder hacer esto que estamos ahora haciendo y es traduciendo un lenguaje muy científico y que le llegue a las personas para que las personas también reflexionen y ellas a través de su comportamiento qué estamos haciendo todos con la naturaleza y con la tierra, inclusive con las personas, con los seres vivos, con la vida, ¿no? Estando de cónsul en Londres hace muy poco, en el último cargo que tuve, tuve muy contacto directo con las personas, ¿no? Viviendo el dolor de cada una de las mujeres, de nuestras mujeres latinoamericanas, porque el consulado era un centro para toda Latinoamérica, incluido Brasil, ¿no? El idioma no era una barrera, pero teníamos la misma necesidad, los mismos dolores, las mismas ausencias, y la gran ausencia era el amor. Esa falta de amor pues estaba en nuestros países, estaba o en Cuba, o estaba en Venezuela, o estaba en Colombia, o estaba en Puerto Rico, o estaba en Brasil, y era un común denominador de todos, y debido a la barrera del idioma, a la cultura tan diversa y tan diferente de nosotros, y la pandemia nos viene a enseñar eso, y también me di cuenta de que lo que muchas veces sobrevivimos muchos fue gracias al amor del amigo, al amor de la esposa, al amor de la hija, de la sobrina, del vecino, de la vecina, a través de actos directos, acciones directas de muchas personas y que por lo tanto dije, pues nadie lo está haciendo, seguimos sin hacerlo, en la COP de cambio climático seguimos sin hacerlo, en la COP de biodiversidad seguimos sin hacerlo, se nos sigue olvidando el hombre, se nos sigue olvidando las necesidades humanas. Por eso nace también este podcast justo ahora que tengo muchísimas ganas de escuchar. Va a estar en YouTube, tú vas a estar promocionándolo también en tus redes sociales para todo el que quiera estar Sí. pendiente de este estreno. Además, tú vas a estar produciéndolo, vas a estar también dirigiéndolo, o sea, vas a estar con todo ese podcast encima de ti, así que vamos a estar muy pendientes. Pues quiero decirte que, bueno, uno de los sueños que siempre tuve cuando estaba joven, cuando estaba estudiando, era hacer cine. Entonces, esta oportunidad hizo que me cruzara con gente maravillosa que hace cine y que hace grandes producciones en Colombia y hablando con ellos, pues yo me lancé, dije, fue un día para otro con unos amigos, con Piedad Casas, con la familia Ballesteros que estábamos hablando, y yo dije, yo qué más espero, ¿no? ¿Qué más espero si ya tengo 56 años, ya cumplí con todos mis sueños que tenía en el servicio público? Y fue así, me dijeron, no, tenemos estos productores de cine y televisión, y dije, lo quiero hacer así. La inversión es muy grande, lo estoy haciendo desde mi casa, porque se trata desde las entrañas, tengo que dar ejemplo, desde nuestra propia casa, pero obviamente se convierte en un estudio de cine desde todos los días, pues grabamos 2 veces a la semana y tiene toda esa esencia linda del cine y del video.
y del audio además. Y como tú bien dices, sí, lo vamos a poder ver. A mí se me olvida siempre hacer la promoción. Lo vamos a poder ver en YouTube y en Spotify y en @Ricardo Lozano P, en Instagram y en todas las redes sociales. ¿Cuáles son los principales retos? Quiero pasar como al poder con pollo, los principales retos medioambientales a los que nos enfrentamos en la región. Wendy, yo creo que hablando de todo esto, el panorama general, yo estuve en las negociaciones en estos 20 años del Acuerdo de París también, y una de las grandes ausencias que teníamos era la ausencia de los científicos, es decir, de nosotros los científicos, de traducir lo que de verdad está pasando en cada uno de los territorios, lo que está pasando en una pequeña isla o en una gran isla, lo que está pasando en la costa caribe o en el Pacífico, dentro de los océanos, con nuestra fauna, con nuestra flora, con nuestras grandes montañas, desde los páramos de los Andes hasta los ríos nuestros que atraviesan las cordilleras, lo que está pasando en la sabana con Venezuela, lo que está pasando en el Amazonas, en cada uno de los ecosistemas, inclusive en cada uno de nuestros barrios, en cada una de nuestras ciudades, el comportamiento es completamente diferente, porque en cada barrio, en cada ciudad, nosotros, por ejemplo, lo hemos deforestado, hemos tumbado los árboles que garantizan la humedad, que garantizan el microclima de nuestro barrio, de nuestra casa, de nuestra ciudad y, por supuesto, de nuestro país o de nuestra región. Entonces, esa mirada local, inclusive el conocimiento tradicional de las personas, esa conexión con las personas que hoy día a través de inteligencia artificial también nos ayuda a transmitir en vivo, en directo de lo que está sucediendo con cada una de nuestras comunidades locales, de nuestros pescadores, si las faenas fueron buenas, si las faenas fueron malas. ¿Por qué? Porque el océano está más caliente o el océano está más frío o porque el aumento del nivel del mar en la isla nos sigue acabando con nuestras viviendas, sigue destruyendo la infraestructura. No estamos haciendo caso, yo te lo digo, es decir, los científicos tenemos que seguir insistiendo por más que no nos hagan caso, no podemos perder esa batalla de seguir hablando de que no podemos seguir haciendo infraestructura en la orilla del mar, en el borde del mar, porque el mar va a seguir subiendo. Es una lógica que no la podemos negar, la estamos midiendo, los científicos la medimos, o cualquier persona la mide, cualquier pescador sabe que el mar antes llegaba hasta acá, ahora el mar llega hasta aquí con las mareas, que no llegaron los vientos alisios del Caribe, que seguimos con una humedad muy fuerte en el Caribe, que ahorita con el fenómeno del Niño, cuando se calienta el Pacífico, pues se enfría el Caribe, y al calentarse el Pacífico, los huracanes suceden en el Pacífico, como impactó en México el último huracán, y no tanto en el Caribe. Eso lo debemos saber, inclusive para planificar y planificar el desarrollo. Los grandes planificar, los presidentes y gobernantes de nuestros países están planificando sin la información sobre la Tierra, cuál es la dinámica. La Tierra es un ser vivo que inclusive cambia permanentemente, está variando y no nos debe asustar. No es para salir corriendo o porque un temblor o porque un volcán hizo erupción. No, es para maravillarnos de que estamos en un ser vivo que se llama la Tierra y que lo podemos monitorear. Y hay que hacerle caso a los científicos, pero también los científicos tenemos que salir del laboratorio y tenemos que seguir hablando y tenemos que seguir comunicando. Y Cuba tiene muchos y los mejores científicos que tiene también el planeta y las grandes universidades. Desde allá se tiene que seguir construyendo, dar las discusiones y contarle a la gente qué está sucediendo, pues para que no pierdan los recursos y para que salvemos las vidas, ¿no? Eso yo creo que es la gran necesidad hoy día y el reto más grande que hoy día tenemos todos, ¿no? De seguir insistiendo en eso, y porque sabe que los niños lo tienen claro, los jóvenes lo tienen claro, pero nadie sabe qué es lo que tengo que hacer, cómo lo puedo hacer, qué está sucediendo. Y sin asustarnos, sin generar una ansiedad ambiental, una ansiedad climática que hoy día los jóvenes están sufriendo y que por lo tanto están buscando en las redes en dónde conectarme, a quién ponerle atención, qué es lo que debo hacer en adaptación, basado en la comunidad, adaptación basada en nuestro propio ecosistema, etcétera, y que muchas comunidades lo están haciendo y hay que seguirles. Quiero preguntarte, nosotros como ciudadanos, ya no las grandes empresas, ya no los gobiernos, como ciudadanos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué está en nuestras manos? Porque a veces pensamos, ay, bueno, pero ¿qué puedo hacer yo, no? Un granito de arena. ¿Qué impacto puede tener mi acción? Pero si todos pensamos así, viene el problema. Entonces, ¿qué podemos hacer además de informarnos? Yo creo que cambiar la mirada, o sea, la mirada que tú a partir de ahora, es decir, yo como estoy mirando a Ricardo antes de esa entrevista y cómo lo voy a mirar después, es usar la conciencia, ¿no? Nosotros tenemos una capacidad muy fuerte de cambiar nuestra mirada hacia el otro, hacia la tierra, hacia la naturaleza,
Y cambiar esa mirada, sabe que lo aprendí precisamente en el podcast. Tengo invitados desde pintores, desde el saber que los artistas siempre están conectados con la naturaleza y con las personas. Y eso yo creo que es lo que admiramos de ellos, ¿no? Cuando uno admira un cuadro maravilloso de unas palmeras espectaculares o el mar y uno se pregunta, bueno, ¿cómo lo hizo? Pues lo hizo de esa manera, con la mirada diferente que esa persona tiene de la naturaleza, cómo esa persona logra conectarse y la siente, ¿no? La huele desde su propia piel, está permanentemente en contacto con el viento, con el sonido de los árboles, de los peces, de los animales. Desde ahí, hay que comenzar a cambiar nuestra mirada, hay que comenzar a usar los sentidos otra vez. Por eso el podcast, por eso se llama Desde el Amor. Muchos invitados, por ejemplo, lo traducen en ternura. Es decir, a partir de ahora yo voy a mirar con ternura a mi vecino, a mi esposa, a mis hijos. No tiene nada que ver con el amor romántico. El amor romántico es uno de los subtipos de relaciones. Es una relación, más no es el amor. El amor es cuando yo, desde mi conciencia, el ejercicio, yo digo que parte de mí te la voy a dar a ti para que tú crezcas y juntos crezcamos en este planeta. Eso es el amor. Es un ejercicio de voluntad en la que yo a partir de hoy voy a transformarme y voy a conectarme con la naturaleza. Eso es lo que principalmente, cuando tú haces esa conexión, ya el resto de cosas es más fácil hacerlas. De seguir el comportamiento actual, ¿cuál crees que sería el futuro que nos depara en unos años, Ricardo? La Tierra se va a seguir calentando, ya se calentó más de 2 grados centígrados, eso lo monitoreamos los científicos hace mucho tiempo. Si se calentó hace unos 60 años, ya estaba caliente un grado centígrado por encima del promedio desde la era industrial, pues obviamente aquí ya estamos más de 2 grados y eso lo sentimos en la piel y eso nadie lo niega. Inclusive lo dicen los propios científicos del IPCC y del panel intergubernamental de cambio climático. Y entonces, por lo tanto, vamos a seguir calentándonos, porque como no hemos reducido nuestras emisiones y muchos países todavía no se han comprometido inclusive a reducir las emisiones, sobre todo los países industriales, todavía están emitiendo a tope, inclusive desde las calderas de carbón, combustibles fósiles, o sea, no hemos transformado todavía nuestras generaciones de energía, seguimos emitiendo más CO2 a la atmósfera. Por lo tanto, pues es obvio que lo que estemos viviendo es una consecuencia de él, ¿no? No estamos abordando la causa y por lo tanto vamos a seguir allí. Pero eso tampoco significa que vamos a salir corriendo y que nos vamos a ir a la Luna y nos vamos a ir a Mercurio, sino lo contrario, tenemos que adaptarnos también. Desafortunadamente es una palabra que a mí nunca me gustó desde el principio cuando la conocí hace 30 años, pero sí nos toca, es decir, es un ejercicio de aceptar la realidad que esto está sucediendo, que es un tema que el planeta entero está viviendo como una consecuencia y causa de algunos, y que por lo tanto eso no quiere decir que me vaya a desesperar. Yo puedo hacer, por ejemplo, si antes yo tenía un café que se me destruía con la radiación solar tan fuerte cuando hay fenómeno del niño, porque me quema la flor y me quema el fruto, pues yo ahora voy a sembrar café bajo sombra. Entonces hay alternativas muy claras y inclusive en el planeta entero se está vendiendo café bajo sombra, porque la sombra de los árboles también protege la flor, inclusive para que no se caiga cuando hay exceso de lluvias también. Entonces es una lógica de la naturaleza, es decir, yo conozco la naturaleza, sé cómo se está comportando. Listo, hay una naturaleza que tiene una incertidumbre muy delicada, está con desequilibrio, por lo tanto, yo cómo me adapto a ella y yo, por lo tanto, cómo invierto en ella, ¿no? Eso es lo más importante. Tratados como el Tratado de París. Realmente, ¿cuán importantes, eficientes son este tipo de tratados internacionales? Es muy importante que entendamos que el Tratado de París se hace bajo la Convención de Cambio Climático, que es una convención comercial, que no es una convención de científicos, o sea, no es la convención del IPCC, no es la convención de la Organización Mundial de Meteorología, sino es una convención comercial, netamente de negocio internacional entre países, que por lo tanto tiene esa connotación comercial y económica cuando se toman decisiones. Y el Acuerdo de París pues también la tiene. Entonces, sí, hubiera sido maravilloso que las Naciones Unidas, ese acuerdo, tengamos un acuerdo solamente basado en la realidad, ¿no? Y que por lo tanto todos nos comprometamos a esa realidad. Pero aquí lo que tenemos es un acuerdo también en el que también prima las relaciones comerciales entre países, porque obviamente muchos países dependen todavía de la industria
y que por lo tanto lo que está allí está escrito, está relacionado con él. Entonces, eso por ahí hay que entenderlo, porque Ujú. todo el mundo ve el Acuerdo de París como la gran La panacea solución. sobre la Tierra, pero como son compromisos que también están basados en el modelo de desarrollo de todos los países, por lo tanto yo creo que la mirada tiene que irse hacia los capítulos que está diciendo los científicos del IPCC permanentemente sobre estas condiciones y cómo podemos incrementar esos compromisos. Eso es lo que hoy día se está diciendo, siendo más ambiciosos. El Acuerdo de París solamente fue el comienzo, no es el final, es lo contrario, eso es lo que medio se pudo ahí poner de acuerdo ante las diferencias de países en modelos de desarrollo y por lo tanto, cómo vamos a ir cambiándolo, cómo vamos a ir transformando el acuerdo y uno de los grandes cambios que se está haciendo es definitivamente esa transición energética hacia combustibles limpios para poder de verdad mostrar resultados, ¿no? Ujú. No necesariamente la plata, son acciones concretas de reducción de emisiones. Ujú. El combustible, bueno, la industria, digamos, sobre la que tenemos puesto todos nuestros ojos, pero hay industrias que también están resultando altamente nocivas para el planeta, como la industria textil. ¿Qué estamos viendo en los últimos años? ¿Qué industrias están desarrollándose en contra de los intereses medioambientales? A ver, yo ahí tengo algo que decir y es, yo soy muy práctico en ese tema. Todos los países tenían autoridades ambientales, ¿no? Yo ejercí como autoridad ambiental, yo inclusive no fue ahorita nomás, yo hace 30 años empecé en el ministerio con amigos que tú conoces desde hace 30 años el ministerio nació y lo fundamos y desde hace 30 años nosotros estamos haciéndole seguimiento a las industrias. Es decir, cada industria le somete a la autoridad ambiental sus actividades y le dice qué tengo que hacer. Y ahí es donde está la gran responsabilidad, es qué tanto yo estoy cumpliendo lo que la autoridad me está diciendo que yo haga. Porque es que no es la industria per se, es como si tú tuvieras una casa y en tu casa tú tienes un árbol y por lo tanto tú necesitas pues, construir tu casa, otra casa o ampliar tu casa y tú tienes que tumbar el árbol. Allí, o sea, tendrías que tumbar el árbol. Tú llamas a la autoridad ambiental y dices, ¿puedo tumbar el árbol o no lo puedo tumbar? Entonces la autoridad ambiental te dice, hace una evaluación del árbol y dice, el árbol se va a caer encima de la casa, el árbol está muy viejo, te recomiendo esto, y si lo vas a hacer para salvar la vida de tu familia, porque ya se va a caer, está muy viejo, entonces tendrás que sembrar otros 5 árboles de la misma especie en esa misma zona para que no afecte el ecosistema. Entonces, y le dan las características del árbol. Entonces, eso se llaman medidas también compensatorias que la autoridad ambiental pone. Entonces, y eso se lo pone a la industria textil, y se lo pone a la industria de bebidas, y se lo pone a la industria de hidrocarburos, y se lo pone a la industria minera. Entonces, es mirar profundamente qué es lo que cada una está haciendo. A mí me da mucha risa muchas veces que muchas empresas se me acercan y me dicen, ah, bueno, ¿será que, por ejemplo, una petrolera, una minera, voy a construir una escuela, voy a construir un hospital a la comunidad? Le digo, no, concéntrese en lo que a usted le compete. Concéntrese en no contaminar los ríos, concéntrese en implementar el plan de manejo ambiental que se le impuso, concéntrese en reducir las emisiones, en reducir la contaminación, etcétera, porque usted tiene esa obligación. Empiece por ahí, por la obligación que tiene cualquier ciudadano frente a una solicitud que hace a una autoridad tanto social como ambiental. En el ejercicio de las comunidades, por ejemplo, es qué tanto usted está cumpliendo con lo que le prometió a la comunidad que está allí, qué tanto usted está cumpliendo lo que la consulta previa decía que tenía que hacer con las comunidades. Todo, ahí es donde está la verdadera responsabilidad y ahí es donde tenemos que poner la lupa. Y te preguntaría a ti, ¿cuál fábrica, cuál industria textil me estás hablando? ¿En dónde? ¿En qué cuenca? ¿Cómo está la licencia? ¿Está cumpliendo o no está cumpliendo? Habría que mirarlo. Para terminar, Ricardo, que sé que andas a mil con este estreno, quiero preguntarte si los países más pobres se verán más afectados, si la economía es vital para la defensa, ¿no? Y el cuidado del medio ambiente en cada país. Claro, la pobreza, desafortunadamente, estas condiciones de pobreza que van amarradas con la falta de educación también y la falta de acceso a información, lo que acabé de decir, pues hace que las comunidades no mejoren sus mismas condiciones de vida, ¿no? Y que la miseria siga aumentando, ¿no? Entonces, si nosotros no llegamos con este podcast a las comunidades que viven en miseria, y en la pobreza absoluta y no nos están viendo, pues no podemos nosotros hacer esa transformación y sacarlas de la pobreza.
Algo que yo quiero con este podcast es eso, y es que cuando antes de trabajar en el ministerio yo trabajaba en eso, en los barrios más pobres de Bogotá, en los cerros, precisamente evitando que se cayeran las casas, que se deslizaban, porque la mayoría de las personas por el desplazamiento, por la guerra nuestra, llegaban a vivir en las canteras abandonadas y en estas laderas donde permanentemente habían muertos y habían heridos en estos barrios que pues, eran muy de altísimo riesgo y muy riesgos para la familia. Y yo trabajaba con ellas y les decía, mira, si esta manguera donde traen el agua va a seguir cayendo sobre la roca, esa roca se va a deteriorar en 8 días y la casa te va a caer encima, esta roca te va a caer encima, así que hay que trabajar en esto, tenemos que diseñar esto, entonces participaban, porque la información llegaba, el mensajero, yo llegaba como mensajero allá. Entonces lo mismo tenemos que hacer a través de este podcast o a través de la televisión, lo que insisto la vez pasada, nosotros los científicos tenemos una gran responsabilidad en reducir la pobreza, porque de eso se trata, reducir la pobreza a través de la información y traducirla para que la gente la siga entendiendo y puedan acceder a ella. Muchísimas gracias, Ricardo Lozano, por estar con nosotros, exministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, y ahora lanza su podcast desde las entrañas. Muy atentos y a escucharlo. Un abrazo y ha sido un placer, Ricardo.